Ahí está grabando ahora. Bueno, yo les cuento un poco mi formación de licenciatura y buena parte de mi formación de posgrado ha sido kantiana. Eh, yo si bien he trabajado mucho filosofía latinoamericana, Dussel y demás, eh, yo me defino como un filósofo que piensa la situacionalidad latinoamericana, etcétera, pero en clave kantiana todavía, al menos en algunos aspectos. Es decir, en varios aspectos soy, soy más kantiano que otra cosa, ¿no? Eh, y realmente estoy convencido que Kant, más allá de la complejidad particular que tiene, nos enseñó a pensar en filosofía y en ciencias sociales de otro modo múltiples aspectos, ¿no? Y por eso la relevancia para el pensamiento contemporáneo de Kant, ¿no? Eh, yo siempre digo que hay pensadores o filósofos que son esos, son filósofos o pensadores y y que van a formular una propuesta teórica, un sistema, una teoría, etcétera. Pero hay otros filósofos que son lugares del pensamiento, que no es solamente su pensamiento, sino que es el lugar donde se van a sentar eh, épocas completas de la historia de las ideas, de la discusión filosófica. Y justamente cuando digo eso, pienso, por ejemplo, en Aristóteles, pienso en Kant, ¿no? Son lugares del pensamiento. Uno no podría pensar sin Kant, no se podría pensar a Fichte, a Schelling, a Hegel, a Heidegger, a Sartre, a Husserl, el existencialismo, la fenomenología, la ontología fundamental. No sería posible de plantear todas esas líneas de filosofía y de discusión teórica más contemporáneas si Kant no hubiera existido. De ahí la relevancia del pensamiento kantiano, ¿no? No sería posible pensar la filosofía de la liberación en términos latinoamericanos si Kant no hubiera existido, ¿no? Y de ahí la relevancia de entender a Kant, ya sea para estar a favor o en contra con Kant, contra Kant o más allá de Kant, eh, es un autor que sí o sí hay que atravesar siempre, ¿no? Eh, porque ya sea para criticarlo o para defenderlo o para proponer algo pretendidamente superador, eh, está presente siempre, ¿no? Entonces, sí o sí en una introducción a la filosofía, al menos como yo entiendo la cosa, hay que hacer un paso por este viejo maestro de la filosofía, ¿no? Bien, vamos a poner un poco en contexto el pensamiento kantiano. Kant es un filósofo, ustedes ya lo han visto, de la ilustración, de la modernidad, de esa parte de la modernidad llamada ilustración, Aufklärung en alemán, ¿no? Ese siglo XVIII, básicamente, alemán, que va a extenderse hasta una parte, hasta inicios del siglo XIX, ¿no? Eh, que, que va a ser justamente esta idea de que por las luces de la propia razón, por eso ilustración, por las luces de la propia razón, deberíamos podernos liberar de lo que Kant llama la incapacidad culpable, que es la minoría de edad en el pensamiento, ¿no? Eh, la filosofía, de algún modo, las ciencias sociales, las humanidades, siempre fueron, hasta la ilustración, por lo menos esa era la lectura de la ilustración, habían tenido como un paternalismo, ¿no? La teología, cuestiones políticas, y los autores de la ilustración, básicamente Kant escribe un libro que se llama Basisaufklärung, que es la ilustración, y en qué es la ilustración, Kant justamente lo que propone es un pensamiento que ya no sea siervo o hijo, ¿no? De ninguna otra instancia o estamento, ya sea institucional, teológico, etcétera, ¿no?
salir de la minoría de edad o librarse de la incapacidad culpable, como dice Kant, somos incapaces, pero somos culpables de esa incapacidad porque está en nosotros la capacidad de pensar por nosotros mismos, no es otra cosa que lograr la autonomía en el pensamiento, ¿no? La autonomía en el pensamiento se relaciona con pensar por uno mismo y llevar hasta las últimas consecuencias, de acuerdo a las reglas de la razón, los argumentos, ¿eh? En donde ya naturalmente argumentos de tipo tal cosa es así porque la ha querido un Dios, o porque tiene que ser así, o porque está inscripta en la naturaleza, tal cuestión, ya no van a tener sentido, o por lo menos ya ese no va a ser la última instancia de ese argumento, sino que ese argumento va a tener que evaluarse, como dice Kant, en el Tribunal Supremo de la Razón, ¿no? Acá, la última instancia, no hay Dios. Kant es creyente, Kant es entre puritano, tiene algo de pietismo también, es creyente Kant, pero entiende que a la hora de evaluar argumentos filosóficos y en ciencia, la última instancia debe ser la razón. ¿Se entiende? Eh, Él mismo, como persona creyente, a pesar de eso, distingue lo que sería una instancia religiosa que sigue siendo válida, por ejemplo, política que sigue siendo válida, pero a la hora de evaluar argumentos y de fundamentar, la última instancia tiene que ser la razón, el Tribunal Supremo de la Razón, ¿no? Y eso es salir de la minoría de edad, dicho en términos kantianos, es lograr la mayoría de edad por la conquista, por decirlo así, del pensamiento autónomo. En ese sentido, Kant, y en este intento de fundamentar todo en reglas o en argumentos estrictamente racionales, Kant va a tener en cuenta una parte de la filosofía que se llama metafísica, que es la metafísica previa. Explicar qué es la metafísica sería posiblemente necesario un semestre para explicar qué es la metafísica, pero básicamente nosotros vamos a decir aquí que la metafísica pretendió ser una parte de la filosofía que describía el ser del ente, ¿no? Es decir, lo que era esencialmente, por ejemplo, la naturaleza humana. Esa expresión es bien metafísica. Suponer que hay una naturaleza humana, estable, trascendente de algún modo, que se sustrae al cambio, porque el ser debía sustraerse al cambio, porque era sustancia y no era accidente, dicho en términos aristotélicos, y que ese ser podía conocerse. Esto a Kant no lo convencía mucho, ¿no? Kant tiene enfrente básicamente la metafísica de Wolff, un autor que él había estudiado bastante. Y no lo convence mucho porque para Kant, del mismo modo que la teología hacía peticiones de principio, esto es, exigía creer en algunas cosas, luego el discurso era racional, pero de entrada había que creer. La metafísica también exigía algo parecido a actos de fe que se acercaban mucho a pretensiones de conocimiento que eran, por lo menos, no totalmente racionales, ¿no? Kant sospechaba ya de entrada, gracias a sus discusiones con el que fue en buena parte su maestro, Lambert se llamaba, que la metafísica pretendía conocer cosas que en realidad no se podían conocer, ¿no? La naturaleza del ser humano, el ser del ente, de lo que está afuera, es decir, pretendía de algún modo que el entendimiento humano, esta metafísica previa a Kant, tenía como un poder de penetración en la cosa en sí que estaba allí afuera, casi total. Eso para Kant era por lo menos dudoso, era sospechoso. Entonces Kant quiere escribir un tratado nuevo de metafísica de la experiencia, ¿no?
Y su maestro Lambert le recomienda que antes de escribir ese tratado, primero investigue las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y le dice que si no investiga las condiciones de posibilidad del conocimiento, hasta dónde puedo conocer, iba a terminar escribiendo algo tan dogmático, es decir, que exigiera un acto de fe también, como la metafísica previa que él intentaba criticar y de alguna forma refundar. Entonces, ahí viene la primera cuestión, ¿no? Kant pretendía escribir una metafísica, pero dado que su maestro, Lambert, le recomienda primero preguntarse por la condición de posibilidad del conocimiento, va a aplazar ese programa, ese proyecto de escribir una metafísica, y primero va a empezar a indagar sobre qué es lo que puedo conocer. Vale decir que el razonamiento de Kant iría por este lado. Para poder decir algo de lo que sea el ser de la cosa, de lo que está afuera del sujeto, necesito primero cuestionarme e investigar qué es lo que el sujeto puede llegar a conocer de eso que está afuera. Sabiendo cuáles son las reglas de juego del conocimiento, podré decir luego hasta qué punto puede llegar a penetrar el entendimiento en lo que está fuera del propio sujeto. Y ahí vamos a empezar a desandar el práctico, ¿no? Fíjense, la primera pregunta del práctico, si ustedes lo tienen más o menos visto, que el práctico que tienen que resolver, les queda todavía varios días, quédense tranquilas, dice cómo se denomina la filosofía kantiana, cuáles son las corrientes filosóficas que confluyen en su filosofía y cuáles son los dos grandes pensadores que tiene a la vista Kant. Fíjense, vamos a ir por parte, dijo Jacques. El nombre de la filosofía kantiana significa, se llama filosofía trascendental, ¿no? Trascendental, que no significa trascendente. Trascendente es lo que está más allá. Inmanente es lo que está más acá, por decirlo de un modo muy sencillo. Trascendente es lo que está fuera de, digamos. Inmanente es lo que está dentro de. Trascendental, por favor anoten, refiere a condiciones de posibilidad. La reflexión trascendental es la reflexión por las condiciones de posibilidad del entendimiento. La filosofía trascendental es la filosofía de las condiciones de posibilidad, Bewegungen von Möglichkeit, se diría en alemán, de las condiciones de posibilidad del entendimiento. ¿Hasta ahí me siguen? Más o menos, profe, ¿puede explicar esto de alguna otra forma? ¿Con algún ejemplo? Ahí vamos, pero por lo menos me siguen que la filosofía kantiana se llama trascendental y trascendental significa condición de posibilidad. Con eso, Lucía, por el momento, eso es lo que he dicho por el momento, con eso ya me quedo conforme. Hasta ahí sí, ¿no? Hasta ahí se escuchó. ¿Cómo? Sí, sí, digo, hasta ahí bien. Hasta ahí bien, perfecto. ¿Qué significa esto de una reflexión en torno a las condiciones de posibilidad del entendimiento o una filosofía trascendental? Bueno, en realidad es una idea bastante simple. Fíjense. Yo puedo entender o comprender al entendimiento de dos formas. Un entendimiento propasivo, ¿no? En donde el entendimiento es básicamente recepción de lo que está afuera, pero a la vez ese entendimiento propasivo tiene como una capacidad
de conocer por la propasividad, por ser pasivo, porque no pone nada afuera, tiene la capacidad de conocer lo que es la cosa, lo que está ahí afuera. Tiene la capacidad de conocer a Virginia, a Nadia, a Lucía, a Joana, a Agus, etc. Tiene la capacidad de conocer la planta que yo tengo en el patio, tiene la capacidad de conocer la cortina que estoy mirando ahora, los libros que tengo acá atrás. Un entendimiento que accede a la cosa porque la cosa, de algún modo, ingresa en la propia categoría de conocimiento del propio entendimiento y de ese modo conoce. Esa era la idea mutatis mutandi que tenía de entendimiento Aristóteles, ¿no? Por eso era realismo lo de Aristóteles, porque el entendimiento podía conocer la realidad. Hay otra idea de entendimiento que es la que va a llegar hasta nuestros días, en realidad, con la que vamos a trabajar nosotros en filosofía y en ciencias sociales, y que nos enseñó a pensarla nada menos y nada más que Kant, que es que el entendimiento es activo. El entendimiento es ponente. El entendimiento, dicho en alemán, sería Vorstellung, diría Kant. ¿Qué significa Vorstellung? Stellung es presentación, ¿no? Vorstellung es volver a presentar algo, es representación, volver a presentar. El entendimiento no deja la cosa como estaba. Todo lo contrario, el entendimiento construye a la cosa. Fíjense, hoy por hoy está muy en discusión la cuestión de género. Y el género no es lo mismo que la sexualidad porque el género es una construcción social. Bueno, eso lo podemos decir porque existió Kant. El que nos enseñó a pensar que, por ejemplo, yo a una cosa la organizo en un espacio y en un tiempo, y supongo que esa cosa tiene causa, aunque yo nunca haya visto la causa, la ordeno como subsistente, aunque yo no la esté viendo. Yo me doy vuelta, ya no veo la cortina que tengo enfrente, pero la cortina teóricamente sigue existiendo y eso unifica la idea de espacio que yo tengo. Eso nos enseñó a pensar Kant. Fíjense, vamos a dar un ejemplo con el cual yo creo que todo se va a aclarar en función de lo que pide Lucía también. Fíjense, no se desesperen, yo sé que es confuso hasta acá, pero con este ejemplo se va a aclarar. Este ejemplo lo pone un autor empirista, que es una de las líneas que va a llegar hasta Kant. El empirismo pensaba que todo conocimiento, todo aprendizaje se realiza por la experiencia, básicamente, ¿no? A diferencia del racionalismo de Descartes, que pensaba que había ideas innatas, que la razón construía en sí misma y que venía ya como chipeada, como programada con ciertas ideas que eran independientes de la experiencia. Ahí estaba, el empirismo pensaba que todo conocimiento partía de la experiencia. Empírico viene del griego, empeiría, que significa experiencia, de hecho, y los racionalistas que pensaban que no todo conocimiento partía de la experiencia, que en realidad era el conocimiento como de menor calidad, el que partía de la experiencia, y el conocimiento de mayor calidad, las ideas innatas, venían ya en la propia estructura del entendimiento humano. Kant, leyendo a un autor del empirismo, esas son las dos líneas teóricas que le van a llegar a Kant. Kant, leyendo a un autor del empirismo que se llama David Hume, un inglés, va a ver algo muy interesante. Va a decir Kant, Hume pone este ejemplo en el Tratado del Conocimiento Humano, que es un libro que escribe Hume, que es lo siguiente. ¿Todas han jugado o han visto jugar alguna vez al pool o al billar? Sí, ¿alguna más? Supongo que sí. Supongo que sí. Bueno, muchas gracias. Ahí empiezan a responder. Muchas gracias. Kant dice, bueno, hay alguien que tiene un taco
Este es un ejemplo que pone Hume. Y Kant lo está leyendo. Con ese taco mueve la bola A que toca a la bola B empieza a rodar e ingresa en el hoyo de la esquina de la mesa, ¿no? Yo puedo decir que la bola A fue causa, la bola A es tocada por el taco, empieza a moverse, toca a la bola B y la bola B empieza a moverse, ingresa en el hoyo. ¿Puedo decir que la bola A fue causa del movimiento de la bola B? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí sí. El taco, dice Joana, es la primer causa. Acá la colega dice que para ella sí. Claro, acá otra colega dice, la primer causa fue el taco. Sí, perfecto, eso diríamos nosotros. Ahora, el golpe del taco puso en movimiento la bola A, el movimiento de la bola A que choca con la bola B pone en movimiento la bola B. Es decir, el taco sería la causa primera, causa segunda la bola B, la bola A, perdón, y la bola B se mueve e ingresa en el hoyo. ¿Estaría bien así? ¿Están todas de acuerdo? Sí, Sí, vamos por ahí. así. Todas están diciendo que sí. Muy bien. Bueno, Kant dice que no. Y acá viene el giro copernicano, por eso giro copernicano, porque nos enseñó a pensar las cosas distintas. Totalmente contrario a la intuición, a lo que vemos. Porque fíjense, Kant, discutiendo con el empirismo, acuérdense esto, Hume era empirista y el empirismo dice que todo conocimiento ingresa por los sentidos, ¿no? Y Kant dice, el hombre que golpea el taco. No, Joana, fíjate, vamos a ir al razonamiento de Kant. El tema es, ¿todo conocimiento empieza por los sentidos? ¿El entendimiento es totalmente paciente? Recuerde que estamos intentando ver cuáles son las condiciones de posibilidad de conocer y eso nos va a llevar obligatoriamente a indagar el modo como conocemos. ¿Cómo es que conocemos? ¿El entendimiento es pasivo o el entendimiento es activo? Esa era la gran pregunta que se hacía Kant. Y fíjense, Kant, en contra de Hume y del empirismo, va a decir, miren, dice, yo en realidad, si todo conocimiento partiera estrictamente de la experiencia, lo que estaría viendo es que el taco y el sujeto que porta el taco se mueven, que tocan a una bola, que esa bola se mueve, toca a otra bola y esa bola se mueve. Pero yo no estoy viendo la causa. Fíjense, acá en Córdoba hubo un caso lamentable, pero muy conocido hace un par de años, de un chico que era psicótico, esquizoide, deliraba, alucinaba, y en la casa tenían un arma, él agarró el arma justo cuando estaba brotado, estaba en una fase delirante, y la madre se la quiso ir a sacar al revólver y le vació el cargador. La situación mental de este chico era tan grave que cuando la policía lo entrevistaba, él estaba muy mal, porque contaba que él había hecho así. Y en la madre empezó a salir sangre y no sabía por qué. Este chico había desconectado, no trabajaba su delirio con la noción de causa. Él no conectaba que el haber hecho así en el revólver fuera la causa de que a la madre le hubiera empezado a salir sangre. Fíjense, ¿no? Si nosotros fuéramos estrictamente empiristas, dice Kant, deberíamos decir cosas como estas.
Es decir, yo en realidad, con el movimiento del taco en una mesa de pool o en una mesa de billar, no veo la causa. Cuando yo les pregunto cuál es la causa del movimiento de la bola B, ustedes deberían decir, si fuéramos totalmente empiristas, esto es, si el conocimiento ingresara por la experiencia, ustedes deberían decir, ¿qué? Si yo no veo causa, ¿qué es la causa? ¿Alguna de ustedes alguna vez tomó mate con la causa, con una causa? ¿Se cruzó con una causa por la calle? ¿Es amiga de alguna causa? La causa, como concepto, como categoría del entendimiento, no existe en el mundo. No se ve, no se escucha. Ah, yo no sé si es que no se ve la causa o es que no me ven a mí. La causa, ajá. Claro, la causa no se ve, no se escucha, no se toca, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa, el concepto de causa, no está afuera. No está fuera del entendimiento del sujeto que conoce, está dentro. Ese es el punto, eso es lo que descubre Kant. Por lo tanto, el entendimiento no es pasivo, no es propasivo. El entendimiento no es que deja lo que está fuera así nomás. La filosofía trascendental, la filosofía que reflexiona por las condiciones de posibilidad del entendimiento, la filosofía kantiana, por lo tanto, nos enseñó a pensar que el entendimiento es un entendimiento activo y ponente. ¿Qué significa ponente? Que ordena la realidad y pone elementos justamente en la realidad que no están en la realidad. Supónganse, yo tengo un pueblo al lado de un volcán, dice Kant. Y este ejemplo lo va a retomar Jean-Paul Sartre también, un filósofo del siglo XX. Tengo un pueblo al lado de un volcán. El pueblo hace erupción. ¿Qué veo? Y la gente no alcanza a escapar. Mueren niños, mueren mujeres, mueren hombres, todos calcinados. Primero quemados por la nube piroplástica de la explosión y el calentamiento del aire, básicamente, y luego petrificados por la lava. ¿Qué veo yo allí? El volcán hace erupción, sí. Dije que el pueblo hace erupción. Al pueblo llega la nube piroplástica y la lava, ¿no? Mata a todos, deja el tendal. ¿Qué veo yo ahí? Bueno, No vemos la causa, no, vemos al pueblo. pero lo que veríamos ahí, podríamos decir que vemos desastre, catástrofe, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, esas son nociones que ponemos nosotros en la realidad. En la realidad no hay catástrofe. Si viniera un meteorito y destruyera la vida sobre el planeta, para nosotros sería ciertamente un evento catastrófico. Pero desde la perspectiva de lo que es el universo, es parte de lo que puede suceder. O sea, no hay catástrofe en el universo. Catástrofe, de nuevo, es un juicio de valor que nosotros ingresamos, ponemos en la realidad y desde el cual nosotros ordenamos la realidad. Las categorías morales, por ejemplo, bueno o malo. Basta ir al reino animal para darse cuenta que bueno y malo, justo e injusto, no son categorías que se apliquen al reino animal. Nosotros ordenamos la realidad también en torno a valoraciones morales. Pero el bien y el mal, en realidad, no están en el reino animal. Ustedes recordarán la discusión por el aborto, en donde hubo un biólogo que dijo que la biología define
vida, pero no vida humana, que él nunca había visto vida humana en un microscopio. Más allá que yo puedo estar a favor o en contra de la postura que él defendía, eso es una pavada en realidad, porque en el microscopio tampoco vio nunca derechos humanos, por ejemplo. Vida humana, derechos humanos, etcétera, obviamente, es más, vida es ya una categoría que yo pongo en la realidad. En la realidad no hay vida ni no vida. No sabemos qué hay por fuera del entendimiento, porque el entendimiento ya siempre ordena y constituye la realidad. Este biólogo debería leer a Kant. No vio nunca vida humana, como tampoco vio derechos humanos, como tampoco vio justicia, como tampoco vio igualdad, como tampoco vio dignidad en un microscopio. Porque son formas en las cuales el entendimiento ya siempre, ¿qué significa ya siempre? Y mayón, el perfecto a priorico, no hay con qué darle. Trascendental es condición de posibilidad, pero también es irrebasable, dice Kant. Nicht hintergebar, se dice en alemán. Es aquello a través de lo cual no puedo ir, no hay con qué darle. Yo puedo estar de acuerdo o no con que el aborto, por ejemplo, que ustedes son de obstetricia y va a ser un tema que vamos a tener que pensar, esté bien o mal, pero no hay forma que yo escape a una valoración moral, porque la valoración moral es el modo como conocemos. No hay forma de conocer sin una anticipación idealizante de la acción. ¿Qué significa eso, dicho en términos kantianos? Organizamos la realidad en torno a bueno y malo, y bueno y malo no lo vamos a ver nunca en un microscopio. Bueno y malo es un problema que debemos resolver en otro ámbito que tiene que ver con el Tribunal Supremo de la Razón y no con un microscopio, obviamente. ¿Por qué no lo vamos a ver nunca en un microscopio? Porque no está en la realidad. No está en la cosa en sí. Está en el fenómeno. Y acá viene una pregunta del práctico, la 5, que es la diferencia entre el noumeno, la cosa en sí, y el fenómeno. El fenómeno es la suma de dos elementos, de la cosa en sí, más el sujeto que conoce y ordena a la cosa en sí. Dicho muy en criollo, deberíamos pensar a la filosofía trascendental kantiana como la filosofía que nos despertó, generó el giro copernicano. Ustedes saben que hasta Copérnico pensábamos básicamente, Hipatia de Alejandría ya lo había dicho también, pero pensábamos básicamente que la Tierra era el centro, ¿no? Y que incluso el Sol orbitaba en torno a la Tierra. Y con Copérnico salimos del geocentrismo y pasamos al heliocentrismo, en donde en el centro va a estar el Sol, las órbitas no van a ser circulares, van a ser elípticas, etcétera, etcétera, etcétera. De ese modo, se hace un giro copernicano, es decir, cambiamos directamente el modo como entendíamos y estábamos en el mundo. Se cambia, eso es un giro copernicano. Se cambia el modo de pensar todo. Con Kant sucede eso, se cambia el modo de pensar todo. Por eso es un giro copernicano. Lo que antes estaba en el centro, ahora pasa a estar en la periferia. Y lo que estaba en la periferia, ahora pasa a estar al centro. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, antes estaba en el centro la cosa en sí. Ahora está en el centro el sujeto. Y el sujeto ordena, constituye a la cosa en sí como un fenómeno. El fenómeno es lo que puede conocer el sujeto, que es el resultado de la cosa en sí, algo habrá ahí afuera, pero del entendimiento
que ya siempre ordena la cosa en sí. Dicho en criollo, nosotros deberíamos pensar la idea del sujeto que nos enseñó a pensar Kant como un sujeto que tiene como una especie de anteojeras, de una máscara, que va ordenando lo que está afuera, en tiempo, en espacio, en categorías de sustancia, de relación, de lugar, de causa. Nada de eso está afuera. La manzana es una fruta como es la pera. Sí, para nosotros. Ahora, podríamos decir en un futuro, si la botánica avanza, que la pera no es fruta, supónganse. Está bien, pero lo que no podríamos dejar de hacer es relacionar a la pera con, supónganse que digan que es verdura, con las verduras, ya sería verdura. La categoría de relación, la tendencia propia del entendimiento humano a relacionar y a generar conjuntos es trascendental. Es condición de posibilidad del entendimiento, es el modo como el entendimiento ordena el mundo. La tendencia al entendimiento de ordenar en causa y efecto. Yo puedo discutir si fue el taco, el efecto, la causa, si fue la bola A. Lo que no puedo discutir es que hubo una causa. Ordenamos la realidad en términos causales. Y la causa no está afuera. Nadie vio nunca una causa. Nadie se tomó unos mates con una causa. La causa está dentro. El sujeto coloca la causa en la realidad. Es imposible no ordenar la realidad en términos morales. Yo puedo discutir y mucho si el aborto es correcto, es incorrecto, pero siempre va a ser en torno a categorías morales. Y eso no está en la realidad. No, nunca va a haber vida humana en un microscopio, como tampoco va a haber nunca derechos humanos en un microscopio. Tampoco va a haber nunca justicia en un microscopio. Entonces, la gran revolución de la filosofía kantiana es esta. En el centro estaba la cosa en sí, por eso el giro copernicano. En el centro estaba el objeto, y ahora en el centro pasa a estar el sujeto, que ya no conoce al objeto en sí, sino que conoce al fenómeno, que es como una mezcla, un híbrido, entre la cosa en sí y lo que él pone. Ese híbrido se constituye a través de los juicios sintéticos a priori, que sería como la última gran parte de esto que yo quiero un poco explicarles hoy. ¿Qué es lo que es un juicio sintético a priori? Fíjense, yo tengo tres formas del juicio en la crítica a la razón pura, que es la gran obra que escribió Kant. ¿Hasta acá me van entendiendo o no? Perdón. Sí, profe. Sí, más. ¿Va sirviendo un poco esto o no? Igual no termino de entender cuál es la causa de la pelota que se mueve, de la bocha que se mueve. Para Kant. ¿Y qué te parece? ¿La causa está afuera o la causa sos vos que ordenás la realidad en términos causales, Lucía? Claro, pero, o sea, como que serían dos preguntas diferentes. Una, ¿cuál es la causa? Y otra, ¿dónde está esa causa? Porque en sí la bocha no entiende de causa y se mueve, porque otra bocha la tocó, ¿no? La bocha como que no puede discutir dónde está la causa, pero se está moviendo y se está cayendo en un hoyo. Entonces, la causa en sí como concepto no está ahí, Perfecto. pero no deja de ser la causa el golpe de la otra bocha, ¿o no? Sí. O sea, eso es teoría, diría Kant. Yo puedo decir que
y por teoría significa algo que es refutable. La filosofía trascendental pretende dar die letztbegründung Argument, diría Kant. Pretende dar el argumento de fundamentación última, aquello sobre lo cual ya no se puede ir. Fíjate, eso sería teoría. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir que el movimiento de la bola B ha sido a causa del impacto de la bola A. Pero suponete que viene un cuántico y la física cuántica nos enseñó a pensar que dos cuerpos en realidad no hacen contacto nunca. En realidad son los campos electromagnéticos de los cuerpos los que generan cierta sensación o ilusión de contacto, pero en realidad los cuerpos no hacen contacto nunca, ¿no? Entonces podría venir un cuántico y podría decir, bueno, pero en realidad estaría mal decir que la bola A es causa del movimiento de la bola B, en realidad es el campo electromagnético de la bola A la que es causa del movimiento de la bola B, y ahí empezamos a discutir, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría es falible, puede fallar. Lo que no va a poder discutir, diría Kant, es que está ordenando en términos causales. Sea el campo electromagnético, sea manzana, sea pera, sea el taco, sea el sujeto, sea la bola, sea un embrujo, sea la telepatía, sea la telequinesis, lo que fuera, ordena la realidad en términos causales. Y eso es trascendental. Eso es argumento de fundamentación última, ¿no? Eso no se puede seguir discutiendo con sentido, dice Kant, porque lo que está involucrado ahí es la regla de juego de la propia razón. Kant lo dice, la estructura lógica de la razón. La razón humana ordena la realidad en términos causales. Y eso no es objeto de discusión. No se puede discutir con sentido, según Kant. ¿Se entiende más o menos, Lucía? Sí, entiendo. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, en Kant tenemos tres tipos de juicio, decíamos. Acá hay un... A ver, escribieron una... Espera un segundito, se me cerró justo el chat. ¿Qué dice? No sé si me salgo de contexto, pero ¿qué pasa con la Constitución, por ejemplo? El bien y el mal podemos regirnos según la Constitución Nacional que impone o da leyes al pueblo para llevar una vida ordenada, digamos. Claro, ahora, eso es teoría, diría Kant. Eso es discutible. ¿Por qué? Bueno, porque podemos hacer una reforma a la Constitución en un futuro. Alguien puede estar a favor, otros en contra, ¿no? Desde tratados internacionales podemos decir que hay tales normas constitucionales que violan la Declaración de los Derechos Humanos, supónganse, y ahí empezamos a discutir, etc. Lo que no es discutible, dicho en términos kantianos, es que vamos a ordenar la realidad, la Constitución, etcétera, en torno a bueno, malo, permitido, no permitido, inclusivo, no inclusivo, manzana, pera, no hay problema, ponele el nombre que vos quieras, pero la vas a ordenar a la realidad en términos morales, ¿no? Que por ahí el nombre que le vas a poner va a ser otro, pero va a tener que ver con que algo está permitido y algo está prohibido. Las religiones lo dijeron bueno, malo, dioses, demonios, etc. Son todas metáforas de este ordenamiento de la razón práctica ahí, ¿no? De la razón moral, que ya siempre ordena el mundo también en torno a valoraciones morales. Los ordenamos en torno a categorías puras del entendimiento, a conceptos puros del entendimiento, puros porque no tienen experiencia, causa, relación, subsistencia, etcétera. No hay experiencia de eso. Yo en realidad no he hecho experiencia que cuando salgo acá del escritorio la cortina sigue estando. No lo sé. Pero ordeno la realidad como si siguiera estando. Es más, cuando se hace la noche le digo a mi hijo, anda y cerrá la cortina. Y si mi hijo me dijera, ¡ja! ¿Y cómo sabes, papá, que la cortina sigue estando ahí?
Yo le diría, estás pirincho, estás chiflado. Si nadie ha entrado, nadie ha robado la cortina debe seguir estando, ¿no? Porque ordenamos la realidad en torno a subsistencia. Por eso es que decimos, no lo hago hoy, lo hago mañana. Vaya a saber si mañana estamos, pero no podríamos vivir así. Son modos como ordenamos la realidad y que no podemos discutirlo según Kant. Eso es lo interesante de la cuestión. No lo podemos discutir con sentido. No es porque no podamos discutirlo porque haya alguien que venga y nos censure. No lo podemos discutir porque no nos permite la estructura lógica de nuestra propia razón. ¿Da para entender lo que digo? Sí, sí. Bien. Igual me surge una duda. Perdón si me voy a cualquier lado. Pero como parte un poco de la dualidad innata que vive el ser humano de vida y muerte, digamos, como... Y entonces a partir de que ya nacemos, ya existe eso, la vida y la muerte como base, y a partir de ahí va a existir todo en forma dual, como lo bueno y lo malo, La categorización puede ser más compleja que dual. Yo puedo tener valores muy altruistas, valores intermedios. Hay morales que son de categorización muy compleja en su axiológica, en su categoría moral. Pero básicamente lo que es imposible, según Kant, es dejar de categorizar en términos de algo permitido y algo prohibido, por ejemplo, ¿no? Vida y muerte ya son formas de ordenar de acuerdo a estas categorizaciones, a estas categorías puras del entendimiento. Kant no estaría dispuesto a conceder el argumento que hay un origen genético, un origen rastreable en la naturaleza o en la historia del sujeto. ¿Por qué? Porque justamente desde estas categorías como constituimos naturaleza, historia del sujeto, por eso estoy entendiendo vida, muerte, son constructos del entendimiento de acuerdo a estas reglas de construcción, asociación, causalidad, subsistencia, etc. Son 9 las categorías puras del entendimiento, según Kant, ¿no? Entonces, Kant no estaría dispuesto a hacer depender estos conceptos de nada constituido, porque estos conceptos, como dice Kant, son constituyentes. Por lo tanto, no dependen de nada constituido. Son la condición de posibilidad de lo constituido. Pero en sí mismos son constituyentes, están a la base de lo constituido. Vos podés pensar vida y muerte porque tenés estas reglas de juego, esta estructura lógica de la razón. ¿Se entiende? Es anterior. Sí, sí se entiende. Bien. ¿Otra pregunta? ¿O vamos al tema de los juicios? Sigamos, profe, con el tema de los juicios. Vamos a ir. Los juicios básicamente, vamos a decirlo así, son proposiciones, oraciones. Cuando leamos juicios, no pensemos en un enjuiciamiento, sino que pensemos en oraciones. Toma la noción de juicio de la lógica, Kant, ¿no? Proposiciones, oraciones. Y yo tengo un juicio analítico, una forma del juicio, el juicio analítico, que es el juicio en donde no le sumo nada al predicado, es una identidad lógica, una tautología. Yo puedo decir, por ejemplo, 1 es igual a 1. Sí, está bien. Nadie puede decir que eso está mal.
es válido a priori, es decir, no necesito ningún experimento para darme cuenta que lo mismo es igual a lo mismo, 1 es igual a 1. Virginia es igual a Virginia, Aileen es igual a Aileen, Joana es igual a Joana, Lucía es igual a Lucía, Nadia igual a Nadia, Rocío igual a Rocío, etc. Sí. Pero tampoco aprendí nada ahí. Lo que tienen los juicios analíticos es que plantean la identidad del sujeto y el predicado y no generan una ampliación del conocimiento. Las ciencias exactas, la lógica y la matemática trabajan con juicios analíticos, pero le aplican procedimientos deductivos en donde van llegando de una identidad a la otra y de este modo pueden resolver teoremas, etc. Los juicios analíticos son eso, son juicios básicamente oraciones de identidad, de lo mismo con lo mismo, que no aportan un conocimiento en sentido empírico, por lo menos experiencial, ¿no? Sino que son básicamente juicios de identidad. Después tenemos los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos es cuando yo digo algo de la cosa, supónganse, digo, Nadia es mi amiga. Estoy aportando ahí sí información a ustedes en base de mi experiencia. La profesora Nadia es mi amiga. Yo primero tuve que conocerla, nos llevamos bien, etc. Y hoy por hoy puedo decir que es mi amiga y se los estoy informando a ustedes. No hablen mal de nadie, que Nadia es mi amiga. Supónganse, ¿no? Ahora, ahí tengo los juicios analíticos y tengo los juicios sintéticos. Ahora Kant va a decir, hay una tercera forma del juicio, que es justamente de lo que hemos estado hablando nosotros en toda esta clase, y que es el tema fundamental que Kant reflexiona en la crítica a la razón pura, que son los juicios sintéticos, pero a priori. ¿Qué significa eso? A priori significa independiente, antes de la experiencia. A posteriori es después de la experiencia, ¿no? ¿Cómo sería un juicio sintético a priori? Bueno, es lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Son juicios, oraciones, que aportan algo al funcionamiento de la cosa, a algo a lo que sea la cosa, pero que no parten de la experiencia del mundo, sino que dependen de la estructura lógica de la razón, y por eso son a priori. Fíjense, esto que suena tan difícil, voy a poner un ejemplo y es requete fácil. Todo hecho tiene causa. Ese es un juicio sintético a priori. Estoy diciendo algo más. Un juicio analítico sería todo hecho es un hecho. Ahí hay identidad. Un juicio sintético común sobre el hecho sería el hecho de el atentado a las Torres Gemelas fue un hecho aberrante, terrorista, ¿no? Aporto información de acuerdo a mi experiencia. Ahora, todo hecho tiene causa. Aporta información a la noción de hecho, porque en la esfera lógica de la significación del concepto hecho, no está necesariamente la noción de causa. No estoy diciendo la causa es igual a la causa, estoy diciendo todo hecho tiene causa, todo hecho es causado. Aporta información, pero esa información no viene de la experiencia, porque yo he dicho, Kant ha dicho, que la noción de causa está en el sujeto, la pone el sujeto en la realidad. Pero hemos dicho que nadie se ha tomado unos mates con la causa. ¿Alguien ha estado de novia con la causa? Y no. ¿Alguien se ha peleado con la causa? ¿Alguien tiene alguna herida generada por la causa, alguna herida física? No. Por la causa en sí, por el concepto causa. ¿Por qué? Y porque causa es algo, es el modo como los sujetos racionales, los sujetos humanos, construimos
la realidad. Causa no está afuera, causa está dentro, diciéndolo así brutalmente, ¿no? Entonces, todo hecho es causado o todo hecho tiene causa. Ah, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, todo hecho es causado, todo hecho tiene causa, aporta conocimiento sobre la realidad, pero en sí mismo no parte de la realidad. Parte de la estructura lógica de la razón, del funcionamiento lógico del entendimiento. Por lo tanto, es una oración, un juicio sintético, porque va más allá de la identidad, aporta información sobre la realidad, pero es a priori, no depende de la experiencia que yo hago en el mundo, sino que depende de la estructura lógica del funcionamiento de la propia razón o el entendimiento humano. Ahí hemos respondido un poco todas las preguntas del práctico y hemos hecho como un resumen de lo que deberíamos ver de la filosofía kantiana. ¿Se entiende más o menos o no? Ahora se entiende un poco más, un poco menos. Sí, creo que se entiende un poco más. ¿Hay algún tipo de vínculo o relación con el mundo de las ideas de Platón, con esto que tenemos a priori, como que ya existe? No, no porque no son esencias, Lucía. Acá hemos salido del esencialismo, es todo lo contrario. Es el modo como el entendimiento ordena la realidad. Tendría más que ver con la moderna psicología gestáltica, que de hecho la tendencia a configurar de la psicología gestáltica, ¿no? De hecho, Kafka, Keller, Sander, los grandes autores de la Gestalt, van a decir que su gran maestro fue Kant, no Freud, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología gestáltica habla de un principio transfenoménico o la tendencia a configurar de la conciencia. Es decir, yo entro a una habitación, veo una tabla con 4 patas y no veo tabla con 4 patas o tabla con 4 hierros, veo mesa. La meseidad no está ahí, está acá. Está en el entendimiento que construye el percepto. Eso es Kant. Ahora, es justamente lo contrario a Platón. No es que la meseidad haya sido captada por el entendimiento, porque no hay meseidad. En realidad no hay ni siquiera mesa afuera del entendimiento del sujeto. Es el sujeto el que construye ese dato sensible, eso que le está llegando por la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, etcétera, lo construye como mesa. ¿Se entiende? Es el entendimiento el que es totalmente activo en Kant. A diferencia de Platón, que el entendimiento era totalmente pasivo, e incluso conocer en Platón era justamente recordar el mundo de las ideas, las formas perfectas, ¿no? Que se habían impreso en el entendimiento, pero luego habían sido olvidadas. Ahí nadie escribió. ¿Se entiende, Lucía? Sí, se entiende. Acá Nadia dice, usa el ejemplo de los niños creados fuera de la sociedad que no tienen una construcción de la mesa. Claro, porque en realidad que se construya o no mesa, yo puedo ver, eso es teoría, diría Kant. Yo puedo ver en la mesa, por mi pasado cultural, puedo ver, qué sé yo, un objeto sagrado. Supónganse que yo vengo de una cultura muy distante, en donde las cosas que tienen forma de mesa son manifestaciones de mi Dios.
Lo que no puedo escapar es a la tendencia a configurar el percepto en una totalidad organizada. Y eso no está afuera, eso está en el sujeto que construye la realidad, que la ordena. El sujeto kantiano es un gran ordenador de la realidad, ¿no? El entendimiento, la razón pura kantiana, es una gran ordenadora de la realidad. La realidad ya nunca más va a estar ahí, dada, quietita, no. Está siempre interpelada desde Kant para este lado por el entendimiento que la va ordenando, la va, ¿no? Ya nunca más, después de Kant, vamos a poder hablar de la realidad en sí misma, como que no pasa nada. Si este biólogo hubiera leído a Kant, sería impensable que hubiera dicho no he visto nunca vida humana en un microscopio, ¿no? Porque eso es un argumento tan poco válido como decir que nunca he visto derechos humanos en un microscopio, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un antes y un después del pensamiento kantiano. Por eso es que yo les decía al inicio de la clase, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Kant. Lo que no puedo hacer, salvo que quiera repetir ideas muy viejas, anacrónicas, totalmente inoportunas, para decirlo de una forma más o menos correcta, es desconocerlo a Kant. Si yo lo desconozco a Kant, voy a seguir teniendo un pensamiento más o menos ingenuo en donde creo que puedo tener acceso a la realidad como es la realidad en sí misma. Mandarina, no. Yo ordeno desde las reglas de mi entendimiento, que para colmo están constituidas culturalmente, también están preñadas de cultura, la realidad que está afuera. Y eso no le escapa. Eso es trascendental. ¿Se entiende más o menos o he hecho un lío bárbaro? Bueno, No, sí, yo personalmente tengo que seguir rumiándolo, todo esto, pero va queriendo. claro, Lucía, es que en realidad, por eso giro copernicano, porque hasta Copérnico y Hipatia de Alejandría pensábamos que en el centro estaba la Tierra y el Sol orbitaba. Y costó mucho salir de esa idea, ¿no? Hasta Kant, y eso es lo que nos cuesta, pensábamos que conocíamos lo que estaba afuera y que el entendimiento era pasivo. Y Kant vino a cambiar todo. Por eso y es hasta contraintuitivo, porque cuando ahora estamos en esta situación de teleclase, pero cuando en un aula uno dice, ¿quién habló alguna vez con una causa? ¿Quién? Y los estudiantes empiezan a darse cuenta que en realidad la categoría, el concepto de causa, es el modo como yo ordeno la realidad, pero que no está en la realidad, en eso que ahora desde Kant para este lado vamos a tener que hablar siempre de realidad entre comillas, es como un shock. Y la dificultad, Lucía, en gran parte está en que nosotros veníamos pensando todo lo contrario, ¿no? Hasta Kant. Entonces, y ahí está esto del giro copernicano, ¿no? Es decir, yo iba caminando para aquel lado y resulta que tengo que dar vuelta totalmente el pensamiento porque resulta que la cosa era al revés de como yo la imaginaba, ¿no? Entonces, eso hace lo interesante de este pensador, de este filósofo, pero también lo complejo, ¿no? Porque intuitivamente tendemos a pensar todo lo contrario. Bueno, no me dejes solo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Fui más o menos claro? Esta era la clase de hoy, no sé si.
¿No hay preguntas? Si ninguna tiene preguntas, yo puedo seguir preguntando, pero no sé, no quiero monopolizar. Bueno, pregunto. Dale, Lucía. ¿Cómo? A ver, no puedo ni ordenar las preguntas. ¿Cómo sería esto a priori? A ver, es como que ya, lo que él plantea es que ya nacemos con esa estructura. O no, o lo vamos construyendo culturalmente. O sea, como yo nazco, soy bebé, recién nacido y no conozco nada de nada. Y después eso que, no sé, la vida me va, el estar en contacto con otros seres humanos, con la vida, me va formando y después yo en algún momento veo un vaso y puedo identificar un vaso como tal, ¿no? Ahora justo estoy viendo un vaso y sé para qué sirve el vaso dentro de mi cultura, ¿no? Pero él plantea esto de a priori, como que ya naceríamos seres humanos con esa capacidad, con ese molde para, o cómo, no sé, ¿cómo sería? Hay una diferencia, Lucía, que siempre es difícil de hacer entender y de entender uno también de la filosofía trascendental kantiana, que es la diferencia justamente entre lo trascendental y lo cultural, ¿no? Fíjate, la filosofía trascendental está a la base de la psicogenética de Piaget. De hecho, hay una discusión entre Kant y Fichte, su discípulo brillante, Gottfried Fichte, que la va a retomar Piaget después de la investigación del desarrollo de la inteligencia en el niño. Para Kant, primero venía el espacio, como un ordenador, Kant lo llamaba a priorico, ¿no? Como un a priori de la percepción. Los a priori en Kant son tiempo-espacio. Yo primero al fenómeno lo esquematizo en un tiempo y un espacio, ya siempre, diría Kant, y luego le aplico conceptos. Algunos son conceptos puros, causa, subsistencia, relación, etc. Y otros son conceptos, o mejor dicho, nociones ya que le voy aplicando por mi interacción con la realidad, ¿no? Ahora bien, Kant pensaba que primero era necesario el a priori del espacio, para que luego sobre algo que estuviera en el espacio, suponete, este es el espacio que yo he construido, acá pongo el mate, algo que está en el espacio, yo le aplico el concepto de subsistencia, ¿no? Y digo, el mate está en mi mano. Yo construyo a mi mano como espacio, pongo el mate arriba y digo, el mate está en mi mano, ¿no? No digo, el mate está, ahora no está, está, ahora no está. A lo sumo lo he levantado de la cámara, pero el mate, ustedes siguen pensando que sigue estando, porque ordenamos a la cosa como subsistente. El niño, por eso viene Piaget, el niño, cuando yo le hago el cuquito famoso, que todos como tía, tío, mamá, papá, lo que fuere, lo hemos hecho, cuquito, cuquito, mi hijo tiene 15 años, pero cuando era chiquito le hacíamos así, se reía. Se ríe porque, según dicen los psicogenetistas, siente gratificación cuando vuelve a ver el rostro de ese ser querido, porque cuando le tapas el rostro el chico hace así, porque lo que no ve piensa que no existe, no tiene todavía la categoría de la subsistencia. Y la discusión venía por este lado con Kant y Fichte. ¿Qué era trascendental en el sentido de un constituyente? ¿No? ¿El espacio y sobre el espacio se aplicaba la subsistencia o la noción de subsistencia o sustancia primero construía
yo desarrollaba la categoría pura de la subsistencia, y cuando yo tengo la categoría pura de subsistencia, unifico el espacio. Esa era la pregunta. Suponete, yo estoy acá, tengo mi hijo de 1 año, cierra la puerta. Discúlpenme, me está entrando una llamada, un segundito. Hola. Ah, buen día, ¿cómo le va? Bien. Ah, perfecto. Bueno, a la tarde puedo pasar. Perfecto. Gracias. Ah, perfecto. Perfecto. No tengan que dejar. Sí, gracias. Listo, disculpen. Entonces, la resolución que va a dar la moderna psicología a esta vieja discusión es que primero el niño termina de desarrollar la noción de subsistencia. Es decir, cuando un niño de aproximadamente 1,5, 2 años, se da cuenta, construye que cerrando la puerta, por más que no me vea a mí, al papá, supónganse, yo sigo estando acá, unifica su noción de espacio. Deja de tener una noción fragmentada en donde lo que no ve ha dejado de existir y ese espacio se ha convertido en nada. ¿Da para entender ahora? Esos son construcciones que tienen que ver con las reglas de la razón y que no tienen que ver con contenidos culturales, ¿no? Es el modo como entendemos de acuerdo a las propias reglas de la razón. Eso es trascendental. Yo puedo interpretar un vaso, puedo interpretar un mate de múltiples formas. Eso ya será cultural, tendrá que ver con la historia del sujeto, etc. Ahora, las reglas de estructuración de la percepción son trascendentales. Y por trascendentales, sí, Lucía, respondiendo ahí puntualmente a la pregunta, tiene que ver con formas de construcción del conocimiento compartidos por toda la especie humana. Bien, perfecto. Y a priori tiene que ver con eso, con que no son aprendidas, son las reglas de juego de la razón. Bien, sí, sí, entendí. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, equipo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar la clase acá. Les queda la actividad práctica, recuerden, son 6 preguntas, cualquier duda me consultan a la profe Nadia, con todo gusto. Así que bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la atención y en un rato acá Nadia, que es la genia de computación del equipo, subirá la clase seguramente a la plataforma. Bueno, listo entonces. Que anden muy bien, que tengan una excelente semana. Igual, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe. Gracias.